En octubre de 1982, aunque Whitesnake ya contaría con una renovada formación lista para salir a tocar, al siguiente mes se editaría su nuevo álbum, el cual había sido comenzado a grabar en 1981 y con su anterior alineación, integrada por Coverdale, Moody, Marsden, Lord, Pace y Murray. El 25 de noviembre de 1982 sería editado el nuevo álbum, titulado Saints and Sinners, producido por Martin Birch, álbum que llegaría al puesto número 9 en los charts del Reino Unido. Sería editado en Estados Unidos por su nuevo sello Geffen Records, el cual comenzaría a ejercer influencia sobre los futuros trabajos de Whitesnake. Este álbum incluiría la canción Here I Go Again, que sería lanzada como simple, llegando al puesto 34 en el Reino Unido. Esta canción contaría con un videoclip en el que aparecen los nuevos integrantes de la banda, y además se transformaría en un gran clásico de Whitesnake. Otra canción que se transformaría en un gran clásico de Whitesnake sería el pesado blues Crying in the Rain. Si bien la banda conservaba el estilo, en canciones como Raw and Ready habría una leve tendencia hacia el rock pesado. Además de Here I Go Again, la canción Victim of Love sería lanzada como simple. Quizás la joya de este álbum sea la estupenda Dancing Girls. En 2007, este álbum sería reeditado con el agregado de buenos tracks. Esta nueva formación debutaría el 10 de diciembre de 1982 y la gira continuaría hasta el 31 de enero por Gran Bretaña y algunos países de Europa continental. En febrero de 1983, Whitesnake realizaría una gira de 11 conciertos en Japón y luego retornaría a sus giras por Europa. Durante 1983, esta nueva formación de Whitesnake entraría a los estudios Musicland de Múnich, Alemania, para comenzar a grabar un nuevo álbum, pero con Eddie Kramer como productor, a sugerencia de su sello Geffen Records. Aunque Mickey Moody estaba nuevamente en la banda, su aporte compositivo sería limitado solamente a una canción titulada Slow and Easy. En este álbum, David Coverdale volcaría sus composiciones individuales y preferiría trabajar más estrechamente con el guitarrista Mill Galley. Durante la grabación de este álbum, debido a problemas internos, el productor Eddie Kramer dejaría los estudios y Martin Birch volvería a ser llamado para completar el álbum. El 20 de agosto de 1983, Whitesnake encabezaría el importante festival de Castle Donington en Inglaterra. Luego de esta presentación, la banda realizaría una gira por Europa junto a Dean Lizzy. El guitarrista John Sykes, miembro de Dean Lizzy, llamaría la atención de David Coverdale, y este, impresionado por la técnica y el virtuosismo del guitarrista, comenzaría a entablar una cercana amistad. El guitarrista Mickey Moody, al ver que comenzaba a ser tratado con indiferencia por David Coverdale, renunciaría a la banda tras un show en Bélgica. Mickey Moody sería reemplazado rápidamente por el guitarrista John Sykes, y además David Coverdale despediría al bajista Colin Hutchinson y lo reemplazaría reincorporando al bajista Neil Murray. En diciembre de 1983, Whitesnake quedaría integrado por David Coverdale como vocalista, John Lord en teclados, Cozy Powell en batería, Bill Galley en guitarra y los recién llegados Neil Murray en bajo y John Sykes en guitarra. Con esta formación, a partir de febrero de 1984, comenzarían a girar por diferentes ciudades de Europa. El 30 de enero de 1984 se editaría el nuevo álbum de Whitesnake titulado Slide It In en el Reino Unido, el cual llegaría al puesto número 9 en el ranking británico. El material de este álbum se vería mucho más orientado hacia el hard rock con el aporte de Mill Galley y se alejaría del rock and roll festivo de los primeros álbumes. A esto debemos sumarle la presencia de Cozy Powell, cuyo contundente estilo de tocar la batería le aportaría a Whitesnake un sonido más directo, duro y pesado. El álbum incluía la canción Guilty of Love, la cual había sido editada como simple y llegaría al puesto 31 en el Reino Unido. Una de las joyas de este álbum también sería Standing in the Shadow, que también sería editada como simple. Debemos recordar que este álbum fue grabado por la anterior formación, que incluía a Coverdale, Moody, Galley, Hutchinson, Lord y Powell.
Sin dudas, la frutilla de este álbum sería Lovin' a Stranger, la cual sería editada como simple y se transformaría en un gran clásico de Whitesnake. Tras haberse editado este nuevo álbum en el Reino Unido, su sello norteamericano Geffen Records, a través de su ejecutivo John Kalorner, comenzaría a desarrollar un papel protagónico. Geffen Records determinaría que Slide Teen sea remezclado por el productor Kid Olsen, reemplazando las pistas de guitarra de Mickey Moody por las del recién incorporado John Sykes, mientras que las pistas de bajo de Connie Hutchinson serían regrabadas por el bajista Neil Murray. Este álbum se editaría por Geffen Records el 23 de marzo en Japón y el 16 de abril en los Estados Unidos, donde llegaría al puesto número 40 de los charts. Este nuevo álbum contaría con 2 ediciones diferentes. Este álbum sería reeditado en 2009 y 2017 con el agregado de bonus tracks y nuevamente reeditado en 2019 con el agregado de bonus tracks en CD y DVD. Este Whitesnake con la dupla guitarrística Galley-Sykes sería de muy corta vida, ya que en marzo de 1984, durante una gira por Alemania, Mill Galley sufriría una lesión que afectaría los nervios de su brazo izquierdo, por lo cual debería dejar la banda, quedando John Sykes como único guitarrista. Whitesnake continuaría presentándose como un quinteto integrado por Coverdale, Sykes, Murray, Lord y Powell. Tras haber realizado 12 shows por algunas ciudades de Europa, este quinteto sufriría la baja de un histórico de la banda. El tecladista Jon Lord abandonaría Whitesnake tras una pequeña gira por Suecia, siendo su último concierto el 16 de abril de 1984 en Estocolmo, evento que sería transmitido por la televisión de Suecia. Luego de casi 6 años junto a David Coverdale, el tecladista Jon Lord abandonaría Whitesnake para sumarse al muy esperado regreso de Deep Purple. Con la partida de Jon Lord, David Coverdale no buscaría un reemplazante permanente, sino que Whitesnake continuaría como un cuarteto integrado por David Coverdale como vocalista, John Sykes en guitarra, Neil Murray en bajo y Cozy Powell en batería. Las partes de teclado serían ejecutadas por el tecladista Richard Bailey, pero oculto detrás del escenario. Con la incorporación del guitarrista John Sykes, David Coverdale se mostraría mucho más conforme con el desempeño de la banda. Gracias al aporte de su nuevo guitarrista, cuyo estilo más orientado hacia el heavy metal, lograría un sonido más contundente y ayornado a los 80. Con el nuevo álbum Slide Teen ya remezclado y editado en los Estados Unidos, en el mes de julio, Whitesnake emprendería una gira por Estados Unidos compartiendo escenarios con bandas como Dio y Quiet Riot, donde el auge del heavy metal norteamericano les haría ganar otras audiencias más jóvenes y más numerosas. En agosto realizarían una nueva gira de 8 conciertos por Japón, regresando a los Estados Unidos para realizar una maratónica gira durante septiembre, octubre y noviembre. A fines de 1984, el baterista Cozy Powell le sugeriría a David Coverdale que las ganancias de la banda fueran repartidas equitativamente entre los 4 músicos. Esta propuesta sería totalmente rechazada por David Coverdale, por lo que Cozy Powell acordaría presentarse en sus últimos shows en el gran festival Rock in Rio los días 11 y 19 de enero de 1985. Poco tiempo después, Cozy Powell se integraría junto a Keith Emerson y Greg Lake en una nueva versión de ELMP. Tras la partida de Cozy Powell, David Coverdale consideraría disolver Whitesnake, pero John Kalorner, el importante ejecutivo de Geffen Records, le aconsejaría a David Coverdale que continuara trabajando con el guitarrista John Sykes, ya que había visto suficiente potencial entre ambos músicos como para obtener fructíferos resultados. Pero esa es otra historia que continuará en un siguiente capítulo. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.